387/2021 de continuación de inicial, en donde se aprobó medio de prueba y así también se resolvió la situación jurídica del imputado en aquel asunto. En términos de lo previsto por el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y una vez que se declaró concluido el debate respecto a la petición de vinculación por parte del agente del Ministerio Público, voy a emitir en este momento, en términos del numeral 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la resolución en la que entonces se determina la situación jurídica de Ricardo Serrano Remigio, a quien el agente del Ministerio Público le atribuye el derecho delictuoso de abuso sexual en agravio de la víctima menor de edad de género femenino de identidad resguardada de iniciales GZGS, ilícito prevención generado por el artículo 270, fracción segunda, en relación al 6, 7, 8, fracción primera. ¿Lo escucha, señor? ¿No lo escucha? A ver, podemos subir el volumen. ¿Ahí ya me escucha? ¿Ahí, señor? ¿No me escucha? ¿Ahora? ¿Ya me escucha? ¿Ya me escucha bien? Bien. ¿No escucho nada desde el inicio? Bueno, se lo reitero. Durante el receso que ordené, tuve que atender una audiencia de un asunto diverso de una causa de control 367, diagonal 2021, en donde se desahogó medio de prueba y se resolvió la situación jurídica del imputado. Una vez que ha concluido el debate entre las partes respecto a la petición de vinculación por parte de la agente del Ministerio Público, en términos de lo establecido por el artículo 315, ¿ya no me escucha otra vez? A ver, señor, ahí. ¿Sí? En términos de lo establecido por el artículo 315. Hacemos un pequeño con eso. ¿Puede ser tantito para un momento, señor, van a verificar el audio. Por favor, ¿podrías verificar el audio? No escuché ya las figuras anteriores. Te comento como está grabando los corredores y después se pueden poner. Pero está en video. Yo no sé si me parece un video. Listo, maestro. ¿Listo? Señor, ¿ya me escucha? ¿Sí? Gracias. En términos de lo previsto por el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, voy a emitir la resolución en la que se determina la situación jurídica de Ricardo Serrano Remigio, a quien el agente del Ministerio Público le atribuye el hecho delictuoso de abuso sexual ilícito previsto y sancionado por el artículo 270, fracción segunda, en relación al 6, 7, 8, fracciones primera y tercera y 11, fracción primera, inciso C del Código Penal vigente en la entidad, en agravio de la víctima menor de edad de género femenino de identidad resguardada de iniciales GZGS. Les hago saber que soy competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Federal, los numerales 88, 104 bis y 105 de la Constitución local. Del mismo modo, con sustento en los artículos 1, 20, 133 y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Me asiste competencia por razón de fuero, toda vez que las disposiciones legales que prevén y sancionan el hecho delictuoso que la agente del Ministerio Público le atribuye al gobernado se encuentran contempladas en el Código Penal vigente en la entidad. Aunado a lo anterior, en el particular no se actualiza algún supuesto de los establecidos en el artículo 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por razón de territorio me asiste competencia, toda vez que el hecho por el cual el agente del Ministerio Público ha solicitado la vinculación a proceso se suscitó dentro de la demarcación de este órgano jurisdiccional.
Cuento con competencia jurisdiccional para ejercer las atribuciones que me establece el Código Nacional de Procedimientos Penales desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio oral, de conformidad con el artículo 133 del ordenamiento legal ya invocado. De acuerdo al modo de distribución electrónica de los asuntos que ingresan a este órgano de control, correspondió a esta juzgadora conocer del presente asunto. Por cuanto hace el ámbito personal, tomando en consideración que de los datos que de manera reservada proporcionó el imputado en audiencia inicial, se advierte es mayor de edad, por lo tanto se le considera sujeto de derecho penal. Tengo competencia subjetiva en concreto porque no se actualiza algún impedimento que pudiera afectar mi imparcialidad en la decisión de este asunto, aunado a que las partes tampoco plantearon alguna causa de recusación, lo que tácitamente implica que admiten que no está afectada la imparcialidad con que se conduce esta juzgadora. Fundan la resolución que en este momento emito los artículos 14 y 16 y 19 de la Constitución Federal, así como los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo precisamente el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales el que establece los requisitos para la emisión de un auto de vinculación. En primer término, establece que se haya formulado imputación, lo que así sucedió, ya que en audiencia inicial el agente del Ministerio Público formuló imputación a Ricardo Serrano Remigio, haciéndole saber que desarrolla una investigación en su contra. Como segundo requisito, que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. En el particular, el imputado, con la debida asesoría de su defensa privada, decidió de manera libre rendir declaración en esta audiencia, contestando así la imputación formulada por el fiscal. Tercer requisito, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Último requisito, que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En esas condiciones, el hecho circunstanciado que el agente del Ministerio Público le atribuye se hace consistir en que el día 23 de mayo del año 2021, siendo aproximadamente las 11:10, la víctima menor de edad de iniciales GZGS se encontraba en el puesto de su madre, de nombre Marta Ligia Gómez Sandoval, toda vez que ambas venden en el Tianguis, el cual se ubica en Avenida República sin número, en la colonia San Martín Cuautlalpan del municipio de Chalco, en el Estado de México. Momento en que la menor de identidad reservada le dice a su mamá que tenía sed, que si podía ir por unos refrescos. Se va la señora Marta Ligia Gómez Sandoval a comprar esos refrescos, no tardándose mucho, aproximadamente 5 minutos. Al regresar, siendo aproximadamente ya las 11:15, ve a salir al imputado del local que tienen en el Tianguis y escucha a su menor hija decir déjame, por lo cual se apresura, llega con su menor hija, le pregunta qué le pasa, refiriéndole a la menor de edad de identidad resguardada que el imputado le había tocado su seno derecho y que le había dado un beso en la boca, por lo cual la señora inmediatamente se va detrás del imputado sin perderlo de vista, le gritaba a la gente que lo detuviera, por lo cual ella le da alcance, lo tira al suelo, se levanta ella. Al momento de levantarse se encuentra con que su hija menor de edad se encontraba junto a ella llorando, refiriéndole que tuviera cuidado con el imputado. Momento en que la señora se percata de la presencia de los elementos de la policía estatal, a quienes les hace señas, es cuando se acercan los policías, refiriéndole a la señora Marta Ligia Gómez Sandoval, que lo tenían detenido porque momentos antes le había hecho tocamientos en los senos a su menor hija. Este es el hecho circunstanciado que le atribuye el agente del Ministerio Público. Así las cosas, el hecho delictuoso de abuso sexual por el cual el agente del Ministerio Público ha solicitado su vinculación a proceso se encuentra previsto y sancionado en el artículo 270 en su fracción segunda del Código Penal vigente en la entidad. En esas condiciones, los datos de prueba que fueron expuestos por el agente del Ministerio Público, una vez que han sido ponderados por esta juzgadora en términos de lo previsto por los artículos 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los estimo idóneos y pertinentes para establecer en el particular acreditada la existencia de una conducta consistente en ejecutar un acto de naturaleza sexual. A este respecto, el diccionario de la Real Academia Española define precisamente el término sexual como perteneciente o relativo al sexo. Este elemento de carácter objetivo lo encuentro acreditado en este momento procesal a través
precisamente de la entrevista recabada a la menor víctima en sede ministerial, toda vez que de la misma deriva se encuentra acreditado en este momento que el actor penal desarrolló una conducta consistente en una acción o movimiento corporal doloso en razón de que el día de los hechos le dio un beso en la boca y le realizó un tocamiento en el seno derecho a la menor víctima. Dicha entrevista recabada a la menor la considero idónea y pertinente en esta etapa procesal para acreditar la conducta atribuida al actor penal, toda vez que, acorde a la exposición del agente del Ministerio Público, fue recabada por el representante social, encontrándose la menor en ese momento asistida por la perito en psicología, además encontrándose acompañada de su madre, siendo videograbada dicha entrevista y siendo así que por la dinámica naturaleza del hecho, el señalamiento de la menor víctima para tal efecto me genera convicción. Cuenta vida que hasta este momento no existe algún dato que me haga dudar de su probidad e independencia de su posición, o al menos suponer que al rendir su entrevista la menor víctima haya sido obligada por fuerza, miedo, ni tampoco impulsada por engaño, error o soborno a rendir su entrevista en tal sentido, de tal manera que de la misma deriva los hechos que conoció y resintió de manera directa, esto es, no por inducciones o referencias. Además que no hay algún motivo para determinar que la víctima, por sus condiciones personales, pretenda perjudicar a persona alguna, dando noticia falsa ante el órgano investigador de la comisión de un hecho de tan graves consecuencias. Ahora bien, dada la minoría de edad de la víctima, debo atender al interés superior del menor, que determina que en todas las decisiones del Estado se velará y se cumplirá con el principio del interés superior del menor, garantizando de esa manera plena sus derechos. Por tanto, el escrutinio que se realiza en controversias que afecta a dicho interés en forma ya sea directa o indirecta es más estricto que en el de otros casos de protección a derechos fundamentales, operando en este caso incluso la suplencia en su acepción más amplia, pues tanto la sociedad como el Estado tienen interés en proteger los intereses y de derechos fundamentales de los menores, por tratarse de un asunto de orden público e interés social, dado que por imperativo incluso de índole internacional, las autoridades judiciales estamos obligadas a proteger y garantizar el respeto al derecho humano de los menores, para de esta manera lograr un efectivo derecho a la justicia en pro, en este caso, de la menor víctima. Por otro lado, también debo atender al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niños, niñas y adolescentes, publicado por la Suprema Corte de Justicia, que es un instrumento elaborado con base en las disposiciones constitucionales y en los tratados en materia de derechos humanos relativos precisamente a los menores, de los que deriva la importancia de los derechos de la infancia que forman parte del sistema jurídico mexicano, aunado a que su objetivo es precisamente lograr mejores prácticas posibles en los casos que involucren a un menor. Lo anterior patentiza que en todo momento se debe velar por el interés superior del menor, obligando a todas las instituciones, incluidos desde luego los tribunales del orden común, ceñir sus actuaciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 en su párrafo 7 de la Constitución Federal. Así también debo atender al contenido del artículo 4 de la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, al disponer que el objeto de las normas aplicables a niños, niñas y adolescentes consiste en lograr su crecimiento y desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Lo anterior encuentra reflejo en el criterio jurisprudencial, cuyo rubro me permito leer: menores víctimas del delito, directrices en la práctica judicial penal, atendiendo a su interés superior, con número de registro digital 2.010.618, sin soslayar que en el particular la menor víctima se encuentra en un doble estado de vulnerabilidad, ya que por un lado es una niña, una menor, y por el otro lado es una mujer. En este sentido, los ordenamientos que protegen a las mujeres, como es el caso de la Convención Interamericana para proteger, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como desde luego la propia Ley General de Víctimas, les son aplicables con la finalidad de salvaguardar sus derechos fundamentales por ser mujer, con independencia de su edad. Por tanto, con base en lo anterior, la entrevista recabada a la víctima menor de edad en esta etapa procesal me genera convicción a efecto de demostrar que el día del evento el imputado le dio un beso en la boca y le realizó un tocamiento en el seno derecho. Además, el señalamiento de la víctima menor de edad lo puedo confirmar en esta etapa procesal con la entrevista recabada
a su madre Marta Ligia Gómez Sandoval, quien informó que el día del evento, aproximadamente a las 11:10, al regresar al puesto donde se encontraba con su menor hija, luego de haber ido a comprar unos refrescos, se percató que salió corriendo de su local el imputado. Escuchando a su menor hija decir déjame, al preguntarle qué le había pasado, esta le refiere y le informa que el imputado le había tocado uno de sus senos, precisamente del lado derecho, y que le había besado en la boca, motivo por el cual la testigo le da alcance, lo tira. Al levantarse se percata que su hija se encontraba al lado de ella llorando, diciéndole que tuviera cuidado con Ricardo, percatándose también en ese momento de la presencia de una patrulla solicitando el auxilio, llegando 2 elementos de la Policía Estatal, a los que les informa que en momentos previos el imputado le había realizado tocamientos a su menor hija, motivo por el cual fue trasladado y puesto a disposición en el Centro de Justicia de Amecameca. Esta entrevista en este momento procesal la advierto idónea y pertinente para corroborar el señalamiento de la menor víctima en razón de que proviene de la persona que tuvo conocimiento de manera directa por voz precisamente de la menor víctima, siendo esta su hija, dado que la menor víctima le informó la agresión sexual de que fue objeto por parte del involucrado, sin que existan elementos de convicción que me hagan dudar de su probidad e imparcialidad. Antecedentes de investigación que se constatan con el contenido de la impresión diagnóstica emitida por la perito Jimena Itzel García Díaz, quien en lo que aquí interesa estableció como conclusión que la menor víctima presentó características asociadas a víctimas de violencia sexual. Este dato de prueba lo puedo ponderar incluso en términos de lo establecido por el artículo 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que faculta al agente del Ministerio Público a disponer de la práctica de los peritajes que resulten necesarios para el desarrollo de la investigación. Además, estos elementos probatorios se apoyan en el informe en criminalística y fotografía expedido por la perito Mónica Hernández Crisantes, quien requiere el domicilio completo y correcto del lugar donde se suscitó el evento, ubicado en la avenida República sin número, en la colonia San Martín Cuautlalpan del municipio de Chalco, en el Estado de México, que incluso, acorde a la exposición del fiscal, contiene las impresiones fotográficas recabadas, así como el informe de investigación practicado por el elemento de la policía Edgar Rueda García, quien de igual modo proporciona imágenes fotográficas que coinciden con las de el informe pericial antes establecido. Este dato de prueba fue practicado en cumplimiento a la obligación que le impone el Código Nacional de Procedimientos Penales al elemento policíaco, de conformidad con lo previsto en el artículo 132 en su fracción séptima, que por contener el acto de investigación desarrollado por el elemento policíaco, lo considero útil y eficiente en este momento procesal para constatar las entrevistas recabadas a la menor víctima y a su madre, dado que del mismo deriva la existencia material del lugar donde se suscitó el evento. En términos de lo previsto en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta evidente que en el particular le asiste el carácter de víctima a la menor de edad, de género femenino, de identidad resguardada, de iniciales GZGS, al ser quien resintió de manera directa la conducta delictiva desplegada por el actor penal. Por otro lado, encuentro acreditada en actuaciones la calidad específica de la menor víctima, quien al momento del hecho era una menor de edad, tal como consta en el acta de nacimiento que fue exhibido por su madre, corroborada y confirmada con el contenido del certificado médico expedido a nombre de la víctima por la perito médico legista Maritza Rivera Ortega, en el que se determina que esta es una menor de edad. Es evidente que en el particular se provocó un resultado material, toda vez que al realizar el imputado el tocamiento a la menor víctima en el seno derecho y darle un beso en la boca, evidentemente vulneró su libertad sexual, que afecta su sano desarrollo psicosexual, lo que evidentemente genera una mutación, alteración en el mundo exterior, encontrándose hasta este momento acreditada esa relación o vínculo entre la conducta desplegada por el actor penal con el resultado provocado. Como elemento normativo, en la descripción legal estudio se encuentra acreditada la ausencia o propósito directo o inmediato de llegar a la cópula. A consideración de esta juzgadora, se tiene por acreditado que, derivado de la dinámica narrada por la menor víctima al rendir su entrevista ante la autoridad ministerial, que el activo se limitó únicamente a satisfacer su líbido, lascivia y lujuria mediante el tocamiento que le realizó en el seno derecho a la víctima y así también al darle un beso en la boca.
Es así que en términos de los numerales 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estimo los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público son idóneos y pertinentes para tener por acreditada la existencia del hecho delictuoso. Así también existe hasta este momento la probabilidad de que Ricardo Serrano Remigio intervino en la comisión del hecho delictuoso de abuso sexual en agravio de la víctima menor de edad de identidad resguardada en carácter de autor material y de conformidad con lo previsto en el artículo 11, fracción primera, inciso C del Código Penal vigente en la entidad. Al tenor de la entrevista recabada a la menor víctima de identidad resguardada, quien de acuerdo a la exposición del fiscal en esencia señaló al imputado como la persona que el día 23 de mayo del año 2021 le realizó un tocamiento en el seno derecho y le dio un beso en la boca. Este dato de prueba lo considero idóneo y pertinente para demostrar razonadamente hasta el momento la intervención del imputado en la comisión del hecho que se le atribuye, dado que, como ya señalé, es firme en identificarlo como la persona que le dio un beso en la boca y le realizó un tocamiento en el seno. Además, que lo puedo constatar con la entrevista recabada a su madre, Marta Ligia Gómez Sandoval, a quien la menor le refirió con inmediatez al hecho que el imputado le había tocado el seno derecho y le había dado un beso en la boca. Este antecedente de investigación proviene del testigo que conoció de manera directa el hecho que narra precisamente al haberlo conocido por voz de la víctima menor de edad, por lo tanto lo considero idóneo y pertinente para apoyar su entrevista y de esta manera establecer que el imputado es la persona que realizó la conducta que se le atribuye. Datos de prueba que además se sustentan en la impresión diagnóstica rendida por la perito en la materia, Jimena Itzel García Díaz, quien concluye que la menor víctima presentó características asociadas a víctimas de violencia sexual. Antecedente de investigación que no se encuentra combatido ni desvirtuado en este momento con algún otro dato de prueba de igual o mejor naturaleza, por tanto lo considero apto y eficiente para apoyar las entrevistas de la víctima menor de edad y de su madre. Así también estos antecedentes de investigación se pueden constatar con las entrevistas recabadas a los primeros respondientes de nombres Luis Ángel García Natán y Carlos Alberto Dávalos Moreno, quienes aseguraron al imputado a petición de la madre de la menor víctima al ser informados que le había realizado un tocamiento a esta. Sumado a lo anterior, se cuenta con la inspección verificada en el lugar de los hechos por el elemento de la Policía de Investigación Edgar Rueda García. En tal virtud, los anteriores datos de prueba, dado su enlace lógico, jurídico, natural, los considero idóneos y pertinentes para tener por acreditada la probable intervención del imputado en la comisión del evento delictivo que se le atribuye en términos de lo previsto por el artículo 11, fracción primera, inciso C del Código Penal vigente en la entidad, toda vez que me llevan a determinar válidamente que es la persona que materialmente intervino de manera probable en el hecho delictuoso que se le atribuye. Es evidente que la conducta desarrollada por el actor penal fue desplegada a título de dolo, ya que resulta evidente que sabía, conocía y entendía que su conducta era ilícita y aún así decidió llevarla a cabo sin que en el particular se encuentre justificado su actuar al tenor del artículo 15, fracción tercera del Código Penal vigente en la entidad. Con base en lo antes expuesto, se satisfacen los extremos de la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de que los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público se desprenden datos que establecen que se ha cometido el hecho que la ley señala como abuso sexual y que existe la probabilidad de que el imputado Ricardo Serrano Remigio intervino en su comisión. No inadvierto que ante esta presencia judicial, encontrándose debidamente asistido por su defensor privado, el imputado decidió de manera libre rendir declaración para contestar la imputación que le formuló el agente del Ministerio Público, negando la comisión del hecho que se le atribuye. Sin embargo, cabe destacar que no obstante su negativa, el justiciable se ubica en circunstancias de tiempo y lugar de ejecución del hecho delictuoso, dado que afirma que el día 23 de mayo saludó a las chicas de beso en el cachete porque ya las conocía, que sabía que eran tianguistas, que posteriormente la mamá de las muchachas se percató de todo y le acomodó un cachetadón, que incluso su amigo Uriel Casillas le dijo que ya se lo iba a llevar. De lo anterior deriva que el imputado se ubica en el tianguis donde sucedió el evento en la fecha de su comisión, no obstante que refiere que las chicas ni siquiera lo empujaron o le dijeron que las dejara en paz. Sin embargo, hasta este momento dicha versión la advierto aislada y sin encontrarse sustentada con algún elemento de convicción que me permita demeritar el valor convictivo que merecen los datos de prueba que fueron aportados por el agente del Ministerio Público.
Aunado a lo anterior, si bien se pretendió corroborar la negativa del imputado con los órganos de prueba que desfilaron ante esta presencia judicial, no resultan idóneos ni pertinentes para confirmar la versión defensiva del imputado. Esto es así, toda vez que por cuanto hace al testimonio de Maribel Serrano Remigio al rendir declaración ante esta presencia judicial, la testigo es enfática en sostener que no le constan los hechos, ya que el día que ella narra, se fueron juntos, haciendo referencia al imputado y a ella, siendo hasta las 12 horas con 30 minutos de la misma fecha en que recibió sus mensajes de la aplicación WhatsApp y se percató que tenía un mensaje de su hijo Joseph Lauren, informándole que trasladaron al imputado a Meca Meca y que se llevaron su moto, por lo que solicitó permiso a su jefa para trasladarse a Meca Meca. Al llegar a dicho lugar, su hijo Joseph le comunicó que recibió una llamada telefónica para pedirle dinero a cambio de entregarle la motocicleta y el celular de Ricardo, advirtiendo que la motocicleta se encontraba en la patrulla azul de la policía estatal, por lo que su hijo y su nuera comenzaron a tomar fotografías. Señala también la testigo que se le acercó un policía solicitándole 2,000 pesos para entregarle la motocicleta, mismos que por miedo entregó. De lo anterior resulta evidente que la declaración rendida ante esta presencia judicial por la testigo de relación es insuficiente para demeritar el valor convictivo de los datos de prueba aportados por el fiscal. Habida cuenta que, como ya se estableció, no le consta el hecho motivo de la solicitud de vinculación, lo que reitera incluso al ser contrainterrogada por el fiscal, donde afirma que efectivamente no le consta el hecho, pero lo que sí le consta es que se llevaron la motocicleta que afirma es propiedad de su hijo, el hoy imputado, y que entregó 2,000 pesos a cambio de su devolución, situación que de ninguna manera influye para determinar que el hecho motivo de la solicitud de vinculación por parte del fiscal no se haya suscitado, como lo narran la víctima menor de edad y su señora madre, o bien que el investigado no haya intervenido en el mismo. A lo anterior se suma que genera suspicacia que, no obstante el hecho que narra la testigo, en donde refiere le fue solicitado la entrega de una cantidad de dinero a cambio de la devolución de la motocicleta del imputado, no haya acudido ante la autoridad ministerial a poner en conocimiento el mismo, más aún cuando la misma testigo afirma que vive con miedo. Así también se incorporaron por parte de la defensa privada las documentales consistentes en 8 placas fotográficas, mismas que fueron reproducidas a través de los medios tecnológicos con que se cuenta en este órgano jurisdiccional. Sin embargo, contrario a la pretensión de la defensa, las mismas no resultan idóneas ni pertinentes para confirmar el dicho de la testigo de descargo antes referida, menos aún para desvirtuar el señalamiento que obra en contra del justiciable, merced que el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el desahogo de los medios de prueba dentro de la prórroga constitucional se rige bajo las reglas estipuladas en dicho ordenamiento para la etapa de juicio, lo que obliga naturalmente a observar el contenido del numeral 383 de la legislación ejecutiva aplicable, que establece la forma de incorporación de la prueba material, de tal manera que la parte que desea incorporar a un documento u objeto debe seguir los siguientes pasos. Primero, elegir un testigo perito que los reconozca, como podría ser la persona agente policíaco que localizó el primero o quien participó en la elaboración del segundo, por ejemplo el perito que rindió el dictamen. Segundo, una vez que el testigo o perito narre los hechos que le constan y los relacionados con el objeto o documento, este le debe ser mostrado para que lo reconozca, es decir, para que lo acredite. Tercero, al momento de la acreditación del instrumento respectivo, el deponente debe expresar los motivos por los cuales lo reconoce. Cuarto, posteriormente el objeto o documento debe ser mostrado a la contraria, hecho lo anterior. Quinto, hecho lo anterior, previa solicitud expresa por la parte interesada, el medio de convicción relativo puede incorporarse al juicio. Por ende, hasta este momento constituye una prueba válida que el juzgador puede valorar en su oportunidad. Sustenta lo anterior la tesis con registro digital 2.019.123, cuyo rubro me permito leer: pruebas documental y material en el sistema penal acusatorio para considerarse válidas deben incorporarse en términos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo contenido hace suyo esta juzgadora. En el particular, la propia testigo Maribel Serrano Remigio estableció que las placas fotográficas que fueron proyectadas en esta audiencia las tomó su nuera de nombre Lisette Mondragón, que incluso le pidió a esta que las imprimiera. Sin embargo, su afirmación en tal sentido no se encuentra corroborada ni confirmada hasta esta etapa procesal, pues para ello era necesario contar con la presencia de la persona referida para que diera cuenta de ello.
Sumado a lo anterior, no existe certeza respecto al origen e identidad de las placas fotográficas, habida cuenta que se desconoce con qué dispositivo fueron tomadas, la forma de su obtención, su relación con tal dispositivo y menos aún se aprecia en su reproducción la fecha y hora a la cual corresponden, ello para poder corroborar el testimonio de Maribel Serrano Remigio a este respecto. Por otro lado, también se desahogó ante esta presencia judicial el testimonio de Uriel Casillas Méndez, declaración que en nada mejora la situación jurídica del imputado, pues como pudo inmediar, él mismo señaló que el involucrado se encontraba con él en el tianguis cuando pasaron dos muchachas a las cuales el imputado saludó con respeto, que posteriormente el testigo regresó de haber ido por unos tepaches cuando se percató que la señora estaba golpeando al imputado, diciéndole de groserías, por lo que se subió a la moto y se fueron, lo cual ubica al justiciable en circunstancias de tiempo, lugar de ejecución del hecho delictuoso que se le atribuye. Señala también el testigo de relación que posteriormente llegaron 7 elementos oficiales de la Policía Estatal quienes le quitaron su ropa, sus calcetines e incluso señala le quitaron su ropa interior. Sin embargo, la declaración del testigo que se analiza, lejos de confirmar la declaración del imputado, la demerita, toda vez que respecto a esta circunstancia el imputado nada refirió al respecto. Así también me llama la atención que el testigo de mérito refiera que los elementos policíacos se encontraban a tres puestos con la dirigente del tianguis. Sin embargo, al cuestionarlo la defensa privada respecto a la distancia, afirma que son 5 centímetros, lo cual evidentemente resulta ilógico y genera suspicacia respecto a su declaración, más aún que es precisamente a la pregunta aclaratoria por parte de la defensa cuando señala que se encontraban como a 26 pasos. Del mismo modo, otro aspecto que incide en desdoro de la credibilidad que merece el testigo de relación se hace consistir en que al ser cuestionado sobre el particular por la defensa privada señaló textual: tengo entendido que los policías no estaban lejos, afirmación que naturalmente implica que no le consta el hecho que narra. Aunado a ello, al preguntarle a la defensa si tenía conocimiento, si sabía sobre el particular, afirma que no sabe si el imputado ha desarrollado conductas antisociales, esto es, no puede informar al respecto, ya que sostiene que lo único que sabe es que es una persona trabajadora, afirma, lo único que sé es que es trabajador. Al inmediar el contrainterrogatorio que le fue formulado por el fiscal al testigo de relación, respecto a la fecha del hecho que narra, advierto reflexión de su parte al responder que fue el 23 de mayo, lo que genera que se advierta falta de espontaneidad en su manifestación. Por otro lado, se desahogaron dentro de esta prórroga constitucional los testimonios a cargo de los elementos de la policía, primeros respondientes de nombres Carlos Alberto Dávalos Moreno y Luis Ángel García Natán. Sin embargo, opuesto a la pretensión del órgano de defensa, consideró en nada mejora la situación jurídica del imputado. Antes bien, reiteran y sostienen ante esta presencia judicial que su puesta a disposición obedece al a un señalamiento de abuso sexual por parte de la madre de la víctima, siendo el primero de los elementos el que dijo haberse entrevistado con el imputado, en tanto el segundo brindó seguridad perimetral. Es así que, contrario a la postura asumida por la defensa privada, por los razonamientos expuestos, no se otorga valor probatorio a los medios de prueba que fueron incorporados dentro de la prórroga constitucional. Por otro lado, dentro de los argumentos expuestos por el órgano de defensa, se hace referencia a la existencia de un abuso de autoridad por parte de los servidores públicos, los cuales considera transgredieron derechos de su representado al no permitírsele realizar una llamada. Señala que hubo una malversación porque a la madre del imputado le solicitaron la cantidad de 2,000 pesos. Al respecto, es dable establecer que en el particular no se encuentran confirmadas en esta etapa procesal las manifestaciones de la defensa privada, toda vez que existió una puesta a disposición inmediata ante la autoridad ministerial con motivo de los presentes hechos, aunado a que no advierto, en ningún momento estuvo incomunicado el imputado. Tan es así que el propio involucrado señala al rendir declaración que los elementos policíacos le preguntaron si sabía el número de su mamá, se los dio y posteriormente observó que se encontraban sus familiares en las instalaciones del Ministerio Público, siendo precisamente su mamá, su hermano y su cuñada, de lo que resulta evidente
evidente que se hizo del conocimiento de sus familiares acerca de su situación jurídica, por ello no se encontraba incomunicado, opuesto a la postura sostenida por la defensa. No obstante lo anterior, se deja salvo el derecho de la defensa para el caso de que considere la comisión de algún acto ilícito o la comisión de algún hecho delictuoso. Asimismo, resulta improcedente la petición realizada por la defensa privada al formular argumentos de descargo respecto a su solicitud de declarar nulas las actuaciones practicadas por el agente del Ministerio Público, en razón de que considera se transgreden derechos fundamentales de su representado, toda vez que los policías remitentes se entrevistaron con este y se autoincriminó. Opuesto a lo que afirma la defensa, no advierte este órgano jurisdiccional que al recabar los datos de prueba que fueron expuestos por la Fiscalía se hayan transgredido derechos fundamentales del gobernado. Tan es así que, como ya referí, hay una puesta a disposición que se generó de manera inmediata y al momento de ser asegurado le fueron leídos sus derechos, tal como deriva de las manifestaciones realizadas por los elementos de la policía. Tan es así que el propio imputado, como ya referí, estableció que se encontraban sus familiares en las instalaciones del agente del Ministerio Público, refiriéndose a su mamá, a su hermano y a su cuñada, de tal manera que no advierto se encontrara incomunicado. Por ello, no advierto algún dato de prueba que por su ilicitud deba ser excluido del caudal probatorio al tenor de lo previsto por el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción 9, así como 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin perjuicio de ello, al emitir la presente resolución no se ha tomado en consideración la manifestación del elemento de la policía Carlos Alberto Dávalos Moreno, concretamente en la parte donde afirma que al momento de entrevistarse con el imputado, este le refirió que le había hecho tocamientos a la menor. Precisamente no se toma en consideración la parte relativa de la manifestación del elemento policíaco, precisamente en salvaguarda de los derechos públicos subjetivos del gobernado. Respecto a las diversas manifestaciones que emite el órgano de defensa en torno al dictamen de impresión diagnóstica expuesto por el agente del Ministerio Público, si bien es cierto se hace referencia a diversa conducta posiblemente cometida en agravio de la menor víctima, desde luego resulta ajena al presente hecho. Sin embargo, al momento de que expuso el agente del Ministerio Público el dictamen pericial de relación, en donde se concluye por parte de la experta en la materia que la menor presentó características asociadas a víctimas de violencia sexual, no se manifestó inconformidad alguna por parte de la defensa, por lo que resulta irrelevante para efectos del presente asunto la diversa conducta que hace alusión el órgano de defensa, posiblemente cometida en agravio de la menor víctima. Por otro lado, sostiene la defensa que no se desistió de los oficios que solicitó se giraran a la Secretaría de Seguridad del Estado de México. A este respecto, esta juzgadora ya se pronunció respecto a la petición realizada por la defensa privada en cuanto a señalar nueva fecha y hora para una diversa audiencia dentro de prórroga de plazo constitucional. Al encontrarse precisamente próximo a vencer el plazo constitucional, precisamente a las 11:45 del día 31 de mayo de la presente anualidad. Aunado a ello, esta juzgadora tiene que atender diversas audiencias ya programadas dentro de su agenda, derivadas de las causas de control 339/2021, 102/21, 889/2020, 361/2021 y 335/2021. Por ende, como ya señalé, atendiendo a un criterio de razonabilidad, resulta materialmente imposible señalar nueva fecha y hora para una diversa audiencia de continuación de inicial. De tal manera, de igual manera no inadvierto la posterior intervención del imputado en donde afirma que no hubo nada de abuso. Sin embargo, como ya lo señalé, su negativa en la comisión del hecho que se le atribuye no se encuentra sustentada en este momento por las razones que ya he expuesto. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en lo establecido por los artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo las 18:50 del día 30 de mayo del año 2021, se dicta auto de vinculación a proceso en contra de Ricardo Serrano Remigio por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de abuso sexual ilícito previsto y sancionado por el artículo 270, fracción segunda, en relación al 6, 7, 8, fracciones primera y tercera y 11, fracción primera, inciso C del Código Penal vigente en la entidad, cometido en agravio de la víctima menor de edad de género femenino de identidad resguardada de iniciales GZGS.
Se ordena comunicar lo anterior al director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de esta ciudad para los efectos legales correspondientes. Les hago saber que cuentan con el término de 3 días para interponer recurso de apelación en caso de estar inconformes en términos del numeral 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por cuanto hace a la medida cautelar impuesta, continúa vigente en los términos establecidos al momento de su imposición. Tengo por notificados en audiencia a los aquí presentes de la resolución emitida, agente del Ministerio Público, defensores privados, así como al imputado. Se ordena la notificación a la menor víctima por conducto de quien la represente legalmente respecto de todos los actos procesales desarrollados en audiencia inicial, incluyendo la emisión del auto de vinculación a proceso. Requiero al agente del Ministerio Público, para el caso de que turne la carpeta de investigación al área de litigación, se sirva informar a este órgano jurisdiccional quién será el Ministerio Público encargado de la misma, percibiéndolo para el caso de ser omiso, será acreedora a una multa por el equivalente a 30 unidades de medida de actualización vigente, de conformidad con lo previsto por el artículo 104, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Abro debate para cierre de investigación. Agente del Ministerio Público. Pues, señoría. Esta Fiscalía solicitaría el plazo de mes y medio, su señoría, a efecto de realizar un estudio psicodiagnóstico a la menor y la probable reparación del daño, su señoría. Es cuanto. En control horizontal, la defensa privada. Su señoría, esta defensa particular también comparte el mismo sentido de que fuese mes y medio para el cierre de investigación complementaria, aunado a ello que en este mismo acto también solicitamos el auxilio de esta representación. Esto es para efectos de practicar un estudio de psiquiatría a nuestro representado. Resuelvo respecto a plazo para cierre de investigación y a continuación le doy el uso de la voz nuevamente para que me motive su petición. Gracias, señoría. En términos de lo previsto por el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración la naturaleza del hecho delictuoso por el cual se ha dictado la vinculación a proceso, así como los medios de prueba que han referido las partes pretenden incorporar a la carpeta de investigación, se considera razonable fijar como plazo para el cierre de investigación complementaria el de 1 mes, 15 días comunes a las partes. En un momento señalaré la fecha de inicio y término. Un segundo, por favor. Dicho plazo dará inicio el día 26 de mayo de la presente anualidad y fenecerá el día 11 de julio del año 2021, fecha en la cual el agente del Ministerio Público deberá proceder al cierre de investigación complementaria, debiendo comunicarlo el día siguiente, dejar constancia fehaciente en carpeta de investigación para que a partir de esa fecha inicie a correr el término para que la Fiscalía proceda en términos del artículo 324 del ordenamiento ya invocado. De no hacerlo así, se deberá actuar al tenor del diverso 325 del mismo ordenamiento. Por tanto, se percibe al fiscal para el caso de no informar dichos cierres, también se detendrá. Gracias, señoría. En este sentido, ya una vez conociendo de las fechas que antecede a lo que es el cierre de investigación complementaria, que viene siendo el 26 de mayo al 11 de julio del año 2021, esta defensa privada solicita que se practique con el apoyo de esta representación un estudio en psiquiatría a nuestro representado. Esto es para efectos de tener conocimientos y en efecto nuestro representado está pleno de todas sus facultades mentales para tener la plenitud de sus actos, su señoría. Indíqueme la razón de su solicitud. Esto es efecto de que esta defensa particular
ha observado ciertas irregularidades dentro de la conducta de nuestro representado, motivo por el cual esta defensa particular no somos expertos en cuanto a materia para conocer si efectivamente viene siendo cierto, tiene la noción cabal de sus facultades mentales de nuestro representado, más sin embargo sí queda la inquietud de esta defensa particular para conocer si pudiera haber algunos indicios que vayan siendo afectados para nuestro representado. Ricardo Serrano, ¿de acuerdo con su defensor? Sí. Más fuerte, por favor, porque no le escuché. Sí. Gracias. Agente del Ministerio Público, ¿alguna manifestación? Una manifestación, su señoría. Bien. Tengo por hechas las manifestaciones de la defensa privada con la finalidad de tutelar los derechos fundamentales del gobernado. Se ordena girar los oficios correspondientes con la finalidad de que sean designados 2 peritos en materia de psiquiatría, con la finalidad de que se dictamine respecto del estado mental del imputado Ricardo Serrano Remigio. Gracias, señoría. Agente del Ministerio Público, ¿alguna manifestación final? Gracias, señoría. Con fundamento en lo que dispone el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicitaría a usted amablemente copia del audio y video de la presente audiencia, su señoría, y de la audiencia próxima anterior, su señoría. ¿La defensa privada, alguna manifestación final? En el mismo sentido, su señoría, copia de audio y video, y debido a la contingencia que nos encontramos, si nos puede ser enviada a través del correo electrónico ya mencionado en la audiencia próxima pasada, así como también el acta mínima, fundamentando nuestra petición a lo dispuesto por el numeral 50 del Código Adjetivo Nacional. ¿Es cuánto, señor? Ricardo Serrano, ¿de acuerdo con su defensor? Sí. ¿Tiene alguna manifestación antes de que concluya esta audiencia? Sí, mucha. ¿Perdón? Mucha. ¿Va a realizar manifestación? Para empezar tengo mi manifestación es que... Perdón, nada más si me puede hablar un poco más fuerte, por favor, para que yo le escuche. Mi manifestación es que no entiendo entonces por qué vino mi amigo Uriel y detalló todos los acontecimientos que en realidad pasaron. Y mi confusión es que ya me están poniendo el abuso sexual, la violación, cuando yo vi que le pusieron nada más acoso sexual y que desecho de que yo besé a la niña y que le agarré su pezón, y ahorita yo escuché que yo le había agarrado sus 2 pezones, que en cuanto según supuestamente le habían puesto uno, y yo digo que pues esa familia me va a querer aplastar. ¿Por qué? Porque las cosas se pusieron, como dicen, se elevaron, se calentaron cuando la damita me pegó, pero mi amigo calmó, se podría decir, el problema, y le dijo a la damita que tiene un tatuaje atrás, le dijo, ya señora, ya me lo voy a llevar, y agarró y dijo, sí, ya llévatelo. Entonces llegamos al puesto de papá de Uriel, Fernando, y fue cuando llegaron los 2 señores y me empezaron a pegar. Y entonces yo digo, pues entonces si ya me habían reiterado la señora esta de la niña menor de edad, entonces ¿por qué todavía siguió ahí como que queriéndome aplastar? Porque una vez llegando a Meca... Señor Ricardo, perdón que lo interrumpa, ya se resolvió acerca de su situación jurídica en los términos en que usted ya escuchó. Les hice saber ya también el término con el que cuentan para inconformarse en caso de no estar de acuerdo con la resolución emitida. ¿De acuerdo? Y ya también usted tuvo en su momento la oportunidad para rendir su declaración, lo escuché atentamente al momento de que usted rindió su declaración. ¿Algo más que desee manifestar antes de que se concluya esta audiencia, señor? Sí, manifiesto que pues es falsedad de la niña esta. Entonces, ¿por qué en un momento me dijeron, sabes qué, ni te me acerques? Entonces, porque yo llegando, las niñas estaban sentadas en la banqueta, y ya fue cuando llegó la señora y me acomodó un cachetadón, y fue cuando ya pues, le dijo Uriel, ya, llévatelo. Y le dijo, ya señora, ya me voy a llevar, y eso fue cuando ya pasó lo demás, ¿no? Señor, ya quedó registro de su manifestación. Gracias.
En términos de lo previsto por el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se autoriza a las partes la expedición de copias simples de las constancias que aluden, mismas que se autoriza sean enviados a los correos electrónicos proporcionados por las partes. Queda bajo su más estricta responsabilidad el uso y destino que dan a la información contenida en las mismas, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. No habiendo más que hacer constar en esta diligencia, se da por concluida. Que tengan buena tarde. Cuando presente, cuando se